La pasión que despierta el fútbol a veces se convierte en su peor enemigo, y es que lamentablemente una pelota puede despertar la peor cara del ser humano, el cual se olvida que en este juego no todo se vale, y sin importar las consecuencias, es capaz de realizar todo tipo de atrocidades. A continuación repasaremos esos partidos donde no hubo un ganador, pues los hechos vergonzosos que se produjeron en estos tienen un lugar reservado en los capítulos más oscuros del fútbol. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. El fútbol ha sido utilizado como propaganda desde tiempos inmemoriales, y si hubo algunos que lamentablemente supieron sacar del jugo, esos fueron los nazis. Por allá en 1944, el régimen alemán grabó una cinta con fines de propaganda en el gueto judío de Theresienstadt, cuyo objetivo era aparentar cómo cuidaban y protegían a la comunidad judía en este tipo de lugares, cuando en realidad los preparaban para exterminarlos. En el clip se puede observar cómo los jugadores y el público disfrutan de un encuentro de este deporte, el cual, más allá del tinte ficticio del video, en realidad era de las únicas actividades en la cual los judíos podían escapar de la dura realidad, por lo que incluso allí armaron una liga, la Liga de Terezin, la cual fue utilizada para que en uno de sus encuentros se filmara el partido más triste de la historia, pues luego de cumplir su objetivo, semanas después, el 90% de los que se veía en la cinta seguramente fueron exterminados. El fútbol vivió uno de sus capítulos más oscuros el 29 de mayo de 1985, donde Juventus y Liverpool disputaron la final de la Copa de Europa en el estadio Heysel de Bruselas, en Bélgica. Lo que iba a ser una fiesta terminó en una terrible catástrofe, debido a unos enfrentamientos que se produjeron entre aficionados de ambos equipos en una de las cabeceras del estadio. Las precarias medidas de seguridad del recinto, más la batalla campal que se generó, hicieron que muchas personas corrieran para escapar de las peleas y las agresiones, pero esto desembocó en una avalancha que afectó a la parte inferior de la grada, donde muchos aficionados quedaron aplastados y asfixiados. El saldo fue de 39 muertos y más de 600 heridos. Sin embargo, esto insólitamente no impidió que se llevara a cabo este partido, pues solo se retrasó hora y media. Aquel encuentro gris, que si bien acabó con victoria de la Juve, este no pudo separarse del ambiente oscuro de la tragedia, por lo que este hecho generó una enorme polémica por la decisión de la UEFA de no suspender el partido. Además, esta entidad sancionó a los equipos ingleses, a los cuales vetó por 5 años de las competiciones europeas, e impulsó a que la FIFA implementara grandes cambios en las exigencias que deben tener los estadios en cuanto a sus espacios y su protocolo de seguridad. La generación dorada de Francia, que llevó a los Blues a hacerse con el Mundial 98 y la Euro 2000, generó un aire de unidad en un país que históricamente ha tenido problemas con su característica multicultural. En medio de este júbilo de fraternidad, un político aprovechó para que la selección francesa se enfrentara con Argelia en un amistoso el 6 de octubre de 2001, el cual tenía una carga política muy fuerte, ya que con ese país había protagonizado una dura guerra 40 años atrás. Sin embargo, con los acontecimientos del 9/11 muy presentes en Francia, de nuevo se respiraba un ambiente tenso donde la islamofobia crecía cada vez más. Este panorama manchó este amistoso que inicialmente pretendía mostrar la paz entre árabes, negros y blancos. Sin embargo, el público, que en su mayoría era de ascendencia árabe, fue el protagonista de aquel día. Primero, abucheando el himno francés y luego invadiendo la cancha al minuto 74, cuando los franceses iban ganando 4-1. Al final, el resultado poco importó, pues el partido fue suspendido, y aquellos actos de desorden fueron utilizados por la extrema derecha para impulsar sus políticas xenófobas, que aún hoy en día se alimentan de esa tensa relación que existe en la compleja sociedad francesa. Otra tragedia que enlutó al fútbol y marcó un precedente en cuanto a la seguridad en los estadios fue la que se presentó en el estadio de Hillsborough de la ciudad de Sheffield el 15 de abril de 1989, donde se disputó la semifinal de la FA Cup de ese año entre Liverpool y el Nottingham Forest. Aquel día, el dispositivo de seguridad subestimó a la gran cantidad de aficionados que fueron a presenciar aquel partido, pues una multitud abrumó las tribunas del estadio que poco antes de comenzar el partido ya estaban totalmente abarrotadas. Rápidamente, la situación se descontroló. El encuentro tuvo que ser detenido, y como en aquella época los estadios ingleses contaban con vallas que separaban a los aficionados del campo y las tribunas no tenían sillas, la masa de personas provocó que muchas quedaran atrapadas.
fueron instantes dramáticos que le produjeron la muerte a 96 personas por aplastamiento. La catástrofe fue el punto de quiebre para el desarrollo de numerosos cambios en la seguridad de los estadios, como la eliminación de las vallas de seguridad en las canchas, el fin de las tribunas para gente de pie, mayores controles en la venta de alcohol, mejoras en las entradas de acceso del público y castigos severos para los aficionados que causen desórdenes. Una auténtica revolución que lamentablemente necesitó un desastre para que se implementara en el mundo del fútbol. Al momento de revisar el historial de los campeones del fútbol colombiano, a muchos les debe inquietar lo que por lo general aparece en 1989, donde dice que el campeonato fue cancelado, unas palabras que esconden uno de los capítulos más oscuros del balompié cafetero. En aquella época la influencia de las mafias en el fútbol colombiano estaba muy presente, por lo que el arbitraje era blanco constante de sobornos y amenazas para favorecer algunos resultados. El juez que sufrió el peor capítulo de aquella época oscura fue Álvaro Ortega, cuyo asesinato a manos de sicarios provocó la cancelación del torneo en el mencionado año 89. Su deceso se produjo horas después de haber dirigido un partido entre Medellín y América que acabó 0-0, un encuentro que casi no dirige Ortega, pues semanas antes le había anulado un gol al equipo paisa en un partido donde también el rival fue el América, que se había llevado el triunfo por 3-2, por lo que el juez estaba en una situación incómoda, la cual empeoró luego de haber recibido una llamada antes del partido que lo había dejado muy afectado, y si bien le recomendaron no pitar aquel encuentro, hizo caso omiso, y lamentablemente la violencia se impuso aquel año donde mataron al fútbol colombiano. Lamentablemente los actos barbáricos en el superclásico argentino aún hoy en día están muy presentes, a pesar del nefasto episodio que ocurrió en 2015, que al parecer no sirvió de aprendizaje para ambas hinchadas e instituciones. Aquel fue por el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de ese año, donde al descanso todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, los jugadores de River, al momento de salir a la cancha para el segundo tiempo, fueron atacados por unos seguidores de Boca, quienes le rociaron el famoso gas pimienta cuando ellos estaban en el túnel, lo que le generó quemaduras y todo tipo de molestias a los jugadores del cuadro millonario, por lo que esto generó la suspensión del partido, y más adelante la dura sanción de la Conmebol que castigó a Boca eliminándolo de la Copa y dando por ganador a River, sin duda un precedente vergonzoso de esta rivalidad que desde ahí ha ido de mal en peor. Desde el primer momento en el que el mundo conoció que la final de la Copa Libertadores 2018 sería un superclásico argentino, la expectación fue enorme y puso este partido en un foco mediático sin precedentes. Pero a veces la cruda realidad te quita lo que pudo haber sido un sueño perfecto, pues muy pronto esta superfinal se convirtió en la peor de las pesadillas. El partido de ida fue muy accidentado, el diluvio que cayó sobre la Bombonera dejó en evidencia el atraso de los escenarios sudamericanos y obligó a posponer un partido que se había anunciado por todo lo alto. Afortunadamente se pudo jugar al día siguiente y dentro de todo, los dos gigantes nos ofrecieron un partido a la altura de las expectativas, pero en la revancha comenzó el horror. Luego de una larga espera llegó el gran día, pero en este momento fue cuando se cayó todo. El salvaje ataque que sufrió el bus que transportaba a Boca por parte de algunos vándalos solo fue el comienzo de una jornada atroz para el fútbol sudamericano. La Conmebol, en vez de actuar en pro de los futbolistas afectados, casi que los obliga a jugar, haciendo esperar una decisión que se debió tomar desde el primer momento en el que se conocieron los incidentes. Además, el aplazamiento continuo fue un castigo para la mayoría de aficionados que tuvieron que aguantar horas sentados. ¿Todo para qué? Para que se les notificara que aquella final que tenían toda la ilusión de ver nunca se iba a disputar. Además, algunos aficionados dejaron una imagen paupérrima, causando todo tipo de destrozos a los alrededores del Estadio Monumental. Luego del aplazamiento, la pelea continuó en los escritorios, donde los dos clubes empezaron a actuar de manera vergonzosa para sacar ventaja de lo ocurrido. Luego la Conmebol terminó de crucificar a la Copa, trasladándola a España, acabando en su totalidad con el espíritu de esta competición que enorgullece a todos los sudamericanos, pero que en este 2018 no lo hará, pues puede que finalmente haya un ganador, pero esto de poco va a importar, ya que los errores de muchos mancharon esta Libertadores, que por años será recordada como la peor en mucho tiempo. La frase popular que dice que el fútbol es el opio del pueblo encontró mucha validez el 6 de noviembre de 1985, donde un partido del campeonato colombiano fue utilizado por el gobierno para desviar la atención de la toma del Palacio de Justicia que se produjo aquel día en la ciudad de Bogotá por parte de 35 guerrilleros del M-19. Mientras que en el centro de la ciudad sonaban los cañones y los disparos del ejército que estaba intentando retomar el palacio, el gobierno, a través de su Ministerio de Comunicaciones, ordenó a los canales de televisión y a las estaciones de radio que transmitieran
transmitieron el partido entre Millonarios y Unión Magdalena, válido por la segunda fecha del octagonal final, el cual no era un partido del todo especial y además en aquella época no solían transmitir fútbol por televisión, pero aquel encuentro fue utilizado como cortina de humo para que el pueblo no se enterara de los acontecimientos atroces que sucedieron aquel día en la capital. El conjunto azul ganaría 2-0, pero hasta los mismos jugadores no pudieron aislarse del clima tenso que abrumó a la ciudad aquel día, donde el fútbol fue el circo que distrajo a muchos de uno de los días más oscuros de la historia reciente de Colombia. El capítulo más vergonzoso en la historia de las eliminatorias al Mundial, sin duda, es el famoso gol fantasma con el que Chile clasificó a la Copa de Alemania Occidental 1974. Este se dio en medio del repechaje internacional que enfrentaba a la Roja con la selección de la Unión Soviética. El partido de ida en territorio europeo acabó 0-0 y todo se iba a definir en Chile, pero el contexto político de aquella época hizo que este encuentro jamás se realizara, pues justo por esos días se produjo el golpe de estado que llevó al dictador Augusto Pinochet al poder, poniendo fin al mandato de Salvador Allende, hechos que causaron el rechazo de los soviéticos de disputar la revancha, pues además de ser opositores al régimen militar, se negaron a jugar en el Estadio Nacional, el cual estaba siendo utilizado para detener, torturar y asesinar opositores, por lo que a pesar de que la FIFA visitó el recinto e hizo caso omiso a las evidencias de represión, dio el ok para que se disputase aquel partido. Finalmente los soviéticos no asistieron, y debido a las presiones de la FIFA y de la dictadura, el onceno chileno fue obligado a salir al campo para jugar un partido donde no hubo rival, y se marcó un gol simbólico o más bien fantasma que manchó de vergüenza un deporte que de nuevo era utilizado para fines políticos. Y aquí cerramos este video haciendo un llamado a la reflexión, pues este tipo de acontecimientos nos hacen olvidar que el fútbol es una fiesta que todos debemos disfrutar y que nada justifica que actuemos con violencia ante nuestros rivales, pues ellos también son personas que desean disfrutar de la mejor manera este deporte que muchas veces es utilizado para mal, pero que en la mayoría de las ocasiones es un vínculo para unir a las personas que a través de un balón encuentran el mismo camino a la felicidad. Gracias y será hasta la próxima.